Dios te bendiga, Iglesia Poderosa en Cristo Jesús. Bienvenidos a un programa más de tiempos proféticos. Gloria a Dios, hoy vamos a tocar un tema de Apocalipsis, hoy vamos a tocar un tema controversial. Las siete iglesias del Apocalipsis, las que están escritas en el libro de Apocalipsis, de revelación del apóstol Juan. Iglesia, por mucho tiempo hemos escuchado de las siete iglesias y teológicamente hemos escuchado que ya en la actualidad lo que quedan son dos iglesias, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Esas dos iglesias donde donde han determinado los teólogos de que son los que van al cielo y los que no van al cielo, de los que están bien y los que no están bien. Mas sin embargo, iglesia, en estos días, mi esposa y yo estábamos en oración y tuvimos esa pequeña inquietud, la inquietud de por qué las siete iglesias y las siete iglesias de por qué ahora hay dos iglesias nada más. Pusimos esto delante del Señor y el Señor ciertamente nos habló y nos dice que no hay siete iglesias ni dos iglesias, hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús. Pero las siete iglesias son las diferentes características o diferentes personalidades del cristiano evangélico, del cristiano, de aquel que sigue a Dios, de aquel que dice que sigue a Dios, de aquel que camina y que no camina conforme a la voluntad de Dios, aquel que dice que va de la mano de Dios pero que no lo hace. Es la diversidad de personalidades dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso no podemos decir que las cinco iglesias anteriores ya no existen. Ciertamente en este tiempo ya ninguna existe, por el tiempo, ya ninguna existe. Mas sin embargo, si hablamos de iglesia, en ese momento a muchos se le vendrá, oye, la iglesia que estaba en Tiatira, la iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia que estaba en Esmirna, la iglesia que estaba en ciertos lugares de Asia. Pero más allá de lo literal, más allá de lo textual, iglesia, existe la revelación. Y la revelación es que el Señor nos está diciendo en este tiempo que la iglesia de Asia, y Él hablaba de Asia en la Biblia, Él habla de Asia porque Asia era el continente más completo en ese tiempo, donde estaba civilizado en ese tiempo. Y al hablar de Asia, Él hablaba del mundo entero. No era solamente la iglesia que estaba en Asia, sino la iglesia que estaba en el mundo entero, la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús que ahora en este tiempo, en el 2020, está en todo el mundo, está en toda la tierra, la iglesia poderosa en Cristo Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre las siete iglesias del Apocalipsis que conforman la iglesia de Cristo Jesús. Esto no es de que si Éfeso ya no está en Éfeso, porque Éfeso, no. Vamos a enfocarnos en la iglesia de Cristo Jesús, cuáles son las distintas personalidades o los distintos caracteres de los cristianos en este tiempo. Acompáñenme, busque el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a leer rápidamente los capítulos 1, 2 y 3. Capítulos 1, 2 y 3. Y vamos a ver la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Gloria al Señor. Leo la palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, iglesia, pongan atención. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Iglesia, desde el momento que el Señor le empieza a revelar al apóstol Juan el Apocalipsis, la revelación, el final de los tiempos, ya le empieza a decir que ya Cristo viene, que Cristo está cerca y que está preparando el camino al Señor. Aquí viene el siguiente, en el versículo 4, las salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y es aquí donde le estoy diciendo que el Señor se refiere a Asia, pero se extiende al mundo entero. Se extiende al mundo entero. El Señor usa metáfora para hablar. El Señor usa esta metáfora y habla de Asia, pero se refiere al mundo entero. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes de todo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, y el principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor está hablando, iglesia, de las 7 iglesias que conforman la iglesia poderosa en Cristo Jesús. Las personalidades, los distintos caracteres de las personas que hoy conformamos la iglesia de Cristo Jesús. Por eso el Señor habla de la revelación de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, desde aquel tiempo en que se escribió el Apocalipsis, que el Señor le dictó el Apocalipsis al apóstol Juan, ya el Señor venía hablando de las diferentes personalidades, caracteres de las personas que conforman la iglesia de Cristo Jesús. Por eso es que hoy te invito a leer conmigo, te invito a estudiar conmigo, te invito a compartir este mensaje conmigo. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos pararnos en un espejo, autoevaluarnos y ver en qué iglesia estamos nosotros para mejorar. Porque se han centrado solamente en la Odisea y en Filadelfia, las que van al cielo y las que van al infierno, no a más. Pero ciertamente que tú le preguntas a alguien que está caminando mal en el Señor y te va a decir, no, yo soy de la Odisea no, de Filadelfia, yo voy al cielo, sea como sea, yo voy al cielo, no importa cómo me esté portando, no importa lo que esté haciendo o lo que no esté haciendo, al cielo voy, porque estoy sellado por el Espíritu Santo, porque la salvación no se pierde, y todo ese cuento, iglesia, que ese cuento doctrinal que le han inculcado a las personas que hoy están en medio, que hoy estamos en la iglesia de Cristo Jesús, sea por conveniencia, sea por intereses propios, sea por cuidar un diezmo, sea por cuidar una ofrenda, iglesia, han desviado al pueblo de Dios, o están desviando al pueblo de Dios, o se han encargado de desviar al pueblo de Dios desde hace muchísimos años. Por eso, hoy, conecte su espíritu con el Espíritu Santo. No me oiga a mí, oiga al Señor, que le está diciendo en este día cuáles son las distintas personalidades y cuáles son los distintos caracteres de los cristianos en este tiempo, de la iglesia de Cristo Jesús. Y usted verá, si me va siguiendo con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo al lado, usted me va a seguir y va a entender lo que le estoy diciendo. Y entonces usted va a ver, oye, ¿verdad que sí? En mi congregación está aquel, está este y está aquel. Y esto no es para criticar
Y esto no es para chismear, y esto no es para murmurar, esto es para edificar. Si usted está conociendo a alguien que está caminando mal, su deber como cristiano, su deber como miembro de la iglesia de Cristo Jesús es exhortarle con amor, enderezarle, ayudarle a enderezar sus caminos, aunque a veces las personas no acepten por doctrina, aunque a veces las personas no acepten por costumbre, porque en oportunidades a nosotros nos ha tocado hablar con personas y hablar de revelación, y hablar de revelación con una persona que está adoctrinada por hombres. Hoy es difícil que te entiendan o que escuchen la palabra o el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque le buscan la lógica, le buscan la ciencia, le buscan el estudio, le buscan lo que me dijo mi pastor, le buscan lo que le dijo el apóstol, le buscan la vuelta a todo. Y resulta que en el reino de Dios lo menos que hay es lógica y ciencia. Por eso hoy le invito a agarrar su Biblia y sentarse al lado del Espíritu Santo y abrir su oído, pero que su oído no vaya ni a su mente ni a su corazón, sino que vaya directo a su espíritu para que logre entender y reconocer a las personas que hoy se congregan en nuestra iglesia. Y estemos atentos y estemos dispuestos a corregirlas. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice el apóstol. Estaba en oración, estaba en el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Óigase bien, el Señor nos está diciendo: escribe lo que oyes, sino escribe lo que ves. El Señor, aunque le estaba hablando, le hizo ver. Eso es estar conectado, eso es estar en espíritu, eso es estar en el espíritu. Aunque te estén hablando y tú estés escuchando, tú estás viendo lo que te están diciendo. Eso se llama estar en el espíritu y recibir una revelación en espíritu, iglesia. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor le está diciendo en este versículo que envíe lo que va a ver, lo que está escuchando y lo que está viendo a las iglesias que están en Asia. Asia, el continente más viejo del mundo. En ese tiempo el Señor se refería al mundo entero, al mundo entero. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como resplandece en su fuerza. Cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el ave. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor está explicándole al apóstol Juan lo que está viendo, lo que tiene que escribir. Es la introducción a lo que el Señor le va a mostrar, porque era necesario en ese tiempo, y es necesario hoy que entendamos
que, que las iglesias somos nosotros somos la iglesia, el hombre, la mujer, usted es iglesia. Y eso no es necesario que yo se lo compruebe teológicamente ni bíblicamente. Usted lo sabe, que el templo y morada del Espíritu Santo es usted y que usted es la iglesia de Cristo Jesús como miembro de ella. Por eso el Señor, cuando habla de las 7 iglesias, habla de las distintas personas que hoy nos congregamos y que asistimos y que pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús. El Señor empieza a enviar el mensaje a las iglesias y le dice al apóstol Juan: copia, escribe. Vamos a empezar a estudiar la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Adelante. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco, y esto pongan atención, iglesia, pongan atención, porque es necesario que nosotros entendamos en qué iglesia estamos, o qué iglesia somos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar lo malo, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En esta iglesia podemos ver que hay personas que son malas, que hay personas que no perseveran, que hay personas que se enfrían, hay personas que conocen la palabra pero no la viven. En las personas no hay fruto, iglesia. En esta iglesia las personas no dan fruto, las personas se manejan por lo que creen, por lo que son, por lo que ellos por su carácter. Por eso el Señor le está diciendo en este día que se enderece en su camino. En el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia arrancó muy bien. Estas personas arrancan bien dentro de la iglesia. Es un amor, es esa pasión por la obra en medio, al principio. Pero después se van enfriando. Después van perdiendo el amor. Después van perdiendo eso que llama el Señor el primer amor. El primer amor no es que perdió a Jesucristo, no es que perdió el amor por Jesucristo, perdió tal vez el interés por las cosas de Dios. ¿Y por qué se debe esto? Esto se debe a que la administración del Evangelio no aviva, sino que va dándole muerte poco a poco a las personas que están en la congregación. No perseveran, se quedan, se aflojan, no arrancan, no avanzan, se enfrían, se les apaga el fuego del Espíritu. Llega un momento que ya no quieren orar, llega un momento que ya no quieren asistir a la congregación. Ya para qué voy a ir, porque si el pastor sigue hablando lo mismo todos los días, el pastor va y ahora lo que hace es exhortar. Cuando usted se empieza a enfriar, que las alarmas se les activen. Usted conoce la palabra pero no la está viviendo, porque no hay, y esto se debe, y repito, esto se debe a la falta de ministración de una sana doctrina dentro de la congregación. Si usted le está enseñando, ministro de Dios, si usted le está enseñando a la congregación a lo que usted cree, a lo que usted dice, a lo que usted estudió, a lo que usted entendió, a lo que usted le dijo su cobertura, usted está mal. Usted debe buscar la manera de que su congregación busque al Espíritu Santo, se mantenga encendido el fuego del Espíritu Santo, se mantenga en oración, en adoración, que se enamore de Dios, que se enamore de Cristo, que hoy pueda decir: es una honra servirle a Dios en medio de lo que estamos viviendo.
Si usted no le está ministrando esto a su congregación, por eso es que se apagan, se enfrían, no perseveran, se desvanecen, se van, salen corriendo. Y porque van es a ver las faltas del hombre, las fallas del hombre. El Señor permite que conozcamos las características de las distintas iglesias o de las distintas personas que hoy estamos congregándonos en las iglesias, no para avergonzar, iglesia, no para avergonzar, ni para reclamar, ni para chismear, ni para murmurar. Esto es para edificar, corregir, exhortar con amor a las personas, atraer a aquellos que se han ido, buscar a las personas que se han ido. Muchos dicen, bueno, gracias a Dios que se fue, para que no me contamine a lo que estamos, a lo que quedamos. Eso está mal, porque el pastor va a dejar sus 99 ovejas dentro del redil y se devuelve a buscar la que se perdió. Se devuelve a buscar la que se perdió. Por eso es que nosotros, ministros de Dios, pastores, y ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del pastor, a enseñarle a la iglesia a buscar al Espíritu Santo, a depender de Dios, a buscar en oración a Dios, a enseñarlo a orar, enseñarlo a batallar, a pelear por su fe, por su batalla, por sus bendiciones. Y la iglesia de Éfeso perdió la perseverancia, se enfrió. Uno conoce la palabra pero no la vive, sino la modifica como justificación a su falta. Pide y se os dará. Pero el ministro de Dios no le dice que tiene que pedirles a Dios, sino anda para casa de tu vecino y pídele. Eso está mal. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que mantenernos en la presencia de Dios. Si usted es un miembro de la iglesia de Cristo Jesús, tiene que aprender a perseverar, tiene que aprender a mantener el fuego del Espíritu Santo encendido en usted. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo Jesús, usted debe vivir lo que lee, lo que aprende, lo que está escrito en la Biblia. Usted tiene que dar los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, amor, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tenemos que darlo, demostrarlo, porque es la única manera como demostramos al Señor cuánto le amamos. Por eso lo que hoy se encuentran en la iglesia de Éfeso, despierten, levántense, anímense. Y aquellos que nos encontramos en otro lugar, pero estamos viendo a los personajes de la iglesia de Éfeso, vamos a ayudarlos, vamos a levantarlos, vamos a enseñarlos, vamos a animarlos a que empiecen, a que se levanten, a que se mantenga el fuego de Dios encendido en su vida. No podemos quedarnos tranquilos viendo cómo se muere la iglesia, viendo cómo estos que están, porque están aquí en la iglesia de Éfeso, van y ministran a otras personas. Van y le enseñan cómo se justifica tu falta por medio de la Biblia. Lo que hacen es enseñar lo malo, iglesia. Por eso que nosotros nos tenemos que mantener atentos, somos atalaya. Muchos dicen, yo soy atalaya de Dios, y no saben lo que es eso. La atalaya no duerme. La atalaya está vigilante todo el tiempo, en todo tiempo. Y tiene que estar atento a todo movimiento del enemigo y de lo que están adentro de la congregación, de lo que se están apagando, de lo que están desanimando al pueblo, de lo que están es tratando de bajar al pastor de donde está, porque el pastor no me gusta como viste, porque el pastor no me gusta como habla, porque el pastor es gordo, es flaco, es bonito, es feo, es alto, es bajo. Le buscan las miles y un detalle para hablar del pastor. Sujete su lengua. Si usted le está viendo un defecto a su pastor,
Crezca usted, persevere usted, manténgase en el fuego usted, conozca la palabra y vívala y dé los frutos del Espíritu a Dios. Demuestre cuánto le ama a Dios. Si usted se encuentra en la iglesia de Éfeso, levántese. Y si usted está viendo a alguien que está dentro de la iglesia de Éfeso, vaya y ayúdelo. Vamos a Esmirna. La iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de todo el mundo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y blasfemia de los que dicen ser judíos y los que no y los que son no lo son, sino sinagogas de Satanás. De Satanás. Estamos hablando de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, las personas que no están que están en la iglesia de Esmirna o que se caracterizan con Esmirna, esas no son espirituales, son carnales, son los que le buscan la vuelta a todo, no tienen obra, son los que se van de una congregación a otra, de un lugar a otro, buscando y recogiendo de todas y cada una de las congregaciones y de cada una de las iglesias. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de las personas, de cada una de las personas. Que yo voy para que sea mi hermano tal, yo voy para que sea mi hermano tal, a ver qué me dice sobre la prédica del domingo. Yo voy a casa de mi hermano, yo voy a casa de mi hermana, a ver qué me dice de lo que yo entendí. Son infieles, porque empiezan a buscar distintas opiniones en distintos hombres. Tal vez sí, tienen revelación de Dios, el mensaje les llegó, pero el mensaje, iglesia, y aprenda esto hoy, entienda esto hoy, lléveselo grabado en su espíritu. El mensaje de Dios no llega igual a todas las personas, porque no todas las personas tenemos la misma necesidad, o la misma característica, o la misma manera de vivir, o el mismo ser. Estamos en un espíritu, sí. Vivimos en el mismo espíritu, sí. Pero ese mismo espíritu nos habla directo a nuestras necesidades, a las necesidades de Dios en nosotros. A través de nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor a través de nosotros? De repente usted tiene necesidad de dinero, de comida, de paz en su casa, y el Señor le habla directo ahí. Pero si el Señor, en vez de decirte, ten paz, yo estoy contigo, te dice, levántate, sal y predica, ay no, eso no es conmigo, ese mensaje está mal. El pastor sabe mis problemas, el pastor está llamándome la atención a mí directamente, usa el púlpito para llamar la atención a la gente, para reclamarle y para decirle. Por eso es que tenemos que estar atentos. La iglesia de Esmirna no son espirituales, la iglesia de Esmirna no tienen obra, la iglesia de Esmirna son infieles, porque van de congregación en congregación, y no solamente es que van a casa hermano, sino entonces van a la congregación tal, me voy a la otra congregación, voy a visitar a mi hermano que está en la otra congregación, para entonces tratar de buscar la revelación en distintas revelaciones. Te vas a volver loco, no vas a entender nada, y vas a hacer todo lo contrario a lo que la gente le dice. Y el que es infiel, iglesia, llévese esto también grabado en su espíritu hoy, no cree. Vamos a lo natural. El que le es infiel a su esposa, el que le es infiel a su esposo, no cree en él, no le cree a él. Está buscando en otra persona lo que no encuentra aquí, en su casa.
Por eso es que hay mucho adulterio espiritual. Van para allá, vienen para acá, siguen aquí, buscan allá. ¿Y qué pasa con esto? El que es infiel no cree y no ama. No hay amor. Si usted es infiel a Dios, usted no lo ama. Si usted anda buscando aquí, aquí, allá, allá, porque no logra escuchar la voz, usted está mal. No ama a Dios. Por lo tanto, la iglesia de Esmirna, los que están en la iglesia de Esmirna, son unos personajes verdaderamente. Son unos personajes verdaderamente. Usted céntrese hoy en las características que yo les estoy dando y a usted le va a venir de inmediato a su mente la persona. Y recordemos que esto no es para juzgar, esto no es para criticar, esto no es para destruir a nadie. Esto es para edificar, esto es para que nosotros los que veamos que no son espirituales, que no buscan al Señor, que no buscan al Espíritu, sino que buscan al hombre, para que le dé la revelación. Entonces vayamos con amor y exhortemos, vayamos con amor, levantemos, vayamos con amor y enseñemos a buscar al Señor, a tener obras, a que todo lo que aprendes hay que ponerlo por obra, a ser fiel. No hablo de fiel al pastor, de ser fiel a Dios, porque sabemos de la fidelidad del pastor al pastor, ciertamente, porque nos tenemos que sujetar a la autoridad del pastor, ciertamente, sí. Le debemos respeto, amor al pastor, ciertamente. Pero también tenemos que entender que el que habla o el que debe hablar a través del pastor es Dios, al que verdaderamente tenemos que ser fiel. Y a la palabra que suelta el pastor, el predicador, el ministro de Dios, viene directo del cielo, iglesia. Viene directo del cielo a su espíritu. Si usted recibe la palabra en su corazón, trate de pasarla al espíritu y entiéndala. Porque si se queda en su corazón está mal. Y empieza a buscar distintas revelaciones para ver con cuál me quedo. Yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Pero por decir un número, del 100% de los pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas que yo conozco y maestros y líderes que yo conozco, el 99.99% pasa eso. Por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram, por el Facebook y por todos los otros. Prédicas de otros. Oye, gloria a Dios por los pastores y predicadores del mundo entero, porque el Señor trae revelación a su vida. Y ellos no se quedan con esa, sino que van y la transmiten. Gloria a Dios por ello, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero el Señor, como le habla al pastor de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Argentina, de Brasil, también te habla a ti, o te debe hablar a ti, o tú debes escucharlo. Y no es que es una lluvia de revelaciones, es que tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Conocer, iglesia, el propósito de Dios en nuestras vidas. Si tú no conoces el propósito de Dios en tu vida, estás mal. Porque estás buscando en el propósito de otro lo que tú quieres hacer. Esmirna no son espirituales, no tienen obra, son infieles, no aman a Dios y no creen en Dios, y ni le creen a Dios. Por eso, aquellos que estamos fuera, atentos a esos personajes. ¿Cómo hacemos? Estar atentos, estar pendientes de esas personas, levantarlos en espíritu, llevarlos a la presencia de Dios, llevarlos, enseñarles cómo se da obras a Dios, cómo ser fiel en todo momento. Por eso es que en este tiempo, iglesia, hay muchos cristianos que están corriendo. ¿Por qué? Porque no encontraron lo que buscaban en el Evangelio.
porque Cristo no me dio lo que yo necesitaba. Y es triste escuchar a un cristiano decir eso. No es que yo me aparté porque Cristo no me dio lo que yo necesitaba. ¿Quién dijo que tú estás aquí? Para que Dios te dé lo que tú necesitas. Tú estás aquí para darle a Dios lo que Dios necesita. Entiende esto. La cuestión no eres tú. El asunto es Dios, no eres tú. Por eso tenemos que enseñarle al pueblo a buscar al Espíritu, a tener obra y a ser fiel. Iglesia. Vamos a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Pérgamo también son unos personajes, confiesan con su boca y lo niegan con sus obras, saben la Biblia, se conocen la Biblia de adelante para atrás, de Génesis, Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, pero no viven nada, ponen tropiezo, iglesia, a los que están con él, a sus hermanos, ponen tropiezo, empiezan a decir cosas que no son, empiezan a enseñarle lo que es rebelión a la iglesia. El pastor, no, pero ¿qué pastor te va a estar diciendo lo que tú tienes que hacer? Que el pastor está diciendo que salgas a predicar a tal sitio. No, ¿para qué vas a ir para allá? Ahí nadie te va a escuchar, ¿vale? Ahí todos son de otras religiones, de otras creencias. Eso es poner tropiezo en la obra de Dios. Eso es enseñar rebelión a las personas. Retienen la doctrina de Balaán, no obedecen, no reconocen la autoridad. Balaán, el profeta que el Señor lo envió, e hizo lo que quiso hasta que tuvo el Señor que enviarle al ángel. Si usted conoce a estos personajes, exhórtelo con amor, llámelo, dígale: esto no es así, hermano, usted no puede ser tropiezo en la obra de Dios. Estamos sumando, no restando. No podemos enseñarle a la iglesia de Cristo Jesús a rebelarse en contra del pastor o del líder, del ministro, hacer lo contrario. No, pero es que esto conmigo no es, esto no es conmigo, porque yo no sé hablar, porque yo no he leído la Biblia, porque lo que el apóstol, el pastor, el evangelista me está mandando a hacer, yo no lo sé hacer. Y le ponemos 1001 excusa a lo que el Señor nos manda hacer a través de su líder, de su pastor, de su ministro. Y hacemos lo que no queremos. Váyase a Caracas por la autopista tranquilito, dice el Señor. No, pero es que yo quiero irme por la autopista vieja, por la carretera vieja. No, pero es que yo no quiero ir a Caracas. Yo me quiero ir a Valencia, pero me voy por la carretera vieja, Caracas-La Guaira. Eso está mal. Si el Señor dice, vaya por la autopista, vaya por la autopista. En la autopista hay 3 canales. Si el Señor dice, váyase por el medio, váyase por el medio. No es que vamos a pasar la gandola. No, váyase por el medio, quédese en el medio. Porque el Señor, si lo está enviando a un lugar, es porque va
delante de usted, es porque Él ya sabe lo que va a pasar y lo que le puede pasar en el camino. Por eso tenemos que mantenernos, iglesia, obedientes. La obediencia demuestra el amor a Dios. Quien no obedece no ama a Dios. Retienen la doctrina de Balaán, no obedecen, no reconocen autoridad. Es lo que ellos dicen porque ellos son religiosos, porque ellos se conocen la Biblia, porque ellos saben lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, porque la Biblia es el único libro de profecía, porque no hay más profecía dentro sino de las que están escritas en la Biblia. Y la Biblia me está diciendo claramente en el Evangelio de Juan que no todo está escrito. Deje la religiosidad. No es que si no uso la falda larga no voy al cielo. Es que si no uso el velo, desagrado a Dios y no voy al cielo. Es que si no me paro en aquella esquina todos los días a las 3 de la tarde, no voy a ir al cielo. Eso es religiosidad, iglesia. Y al Señor le gusta la religiosidad. Al Señor le gusta orden. El orden. El orden. La religiosidad te lleva a ser un fariseo y un escriba. Pero no podemos seguir así. Si usted conoce a esos religiosos dentro de su congregación, háblele del Espíritu Santo. Háblele de la magnificencia de Dios. Háblele de lo todopoderoso a que Él sigue. Enséñele orden, enséñele obediencia, enséñele sujeción. No se rebele. El rebelado, sabemos quién es. Satanás. Y cuando se rebeló, el Señor lo sacó y perdió salvación. Ese ni que le llore a Dios. Entonces, si usted quiere permanecer en la presencia de Dios, no se le revele a Dios. Pero es que yo no me le revelo a Dios, apóstol. ¿Cómo me le voy a revelar yo a Dios? Pero cuando Dios te dice, vaya y haga esto, no lo hace. O lo hace a su manera. Eso es parte de la rebelión. Eso es parte de no obedecer, de la desobediencia. Eso es parte de no reconocer autoridad, la autoridad de Dios, bien sea en su apóstol, en su profeta, en su evangelista, en su ministro, en su pastor, en su líder. Si el líder le dice, hermano, vaya, el Señor está mandando a ir a aquella esquina y predicar el evangelio a todo aquel que pase, vaya y hágalo. Vaya y hágalo porque el Señor está mandando a hacerlo. Y porque el Señor necesita que usted le demuestre que usted lo puede hacer. El Señor no se mueve porque Él soñó y porque Él dice, bueno, mándalo, a ver qué pasa. No, el Señor sabe quién eres tú. Aquí en toda la iglesia dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres tú. Yo te hice, yo soy tu papá. Usted tiene que dejar de ver a Dios, iglesia, como aquel distante, como aquel que está sentado en el trono distante, como el rey, que usted tiene que pasar por miles de filtros de seguridad para poder llegar a él. Usted tiene que dejar de ver al rey, a Dios, al rey de reyes, como el presidente de la república. Vamos a cruzar todos los anillos de seguridad para ver si llegamos a hablar con Él. No vale, Dios es tu papá.
Él está contigo. Cuando dice que está sentado en el trono, está sentado en tu espíritu, porque está entronado en ti. El trono de Dios es tu espíritu, en ti. Por eso, la iglesia de Pérgamo, que está en este tiempo, y el que me diga que no conoce a alguien así, está mal, está mintiendo. Yo conozco a aquellos que le meten el pie al hermano para que se caiga. Yo conozco a aquellos que le ponen tropiezo. Yo conozco a aquellos que son revelados. Y yo conozco a aquellos que no obedecen la voz de Dios. Ah, pero es que yo soy profeta, que me lo diga a mí. Es que yo soy el apóstol de aquí. Dios me habla, Él no está bravo conmigo. Que me lo diga a mí. Si te lo está mandando a decir con alguien, preocúpate, porque tú no lo estás oyendo. Y si estamos en ese nivel de soberbia y altivez, estás mal con Dios. Dios no te va a hablar. Por eso, cuando veamos a la iglesia de Pérgamo dentro de nuestra congregación, vamos a hablarle, vamos a enseñarle, vamos a llevarlo nuevamente al camino donde tiene que estar. Ahora vamos a la iglesia donde se vive, se está viendo en este tiempo. Y yo le digo que he pasado por muchas iglesias, que he visto muchas iglesias, he visitado muchas iglesias. Y este personaje, y estos personajes, del 100%, el 90 y algo por ciento, 95%, está dentro de la iglesia de Cristo Jesús y las distintas congregaciones. La iglesia de Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y miren la humildad y el amor de Dios, que habla de unas pocas cosas contra ti. Cuando está desbaratada esa iglesia, cuando este personaje que vamos a ver ahora está destruyendo a la iglesia, el Señor todavía dice con amor: tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No es a Jezabel que le está dando tiempo, es a la iglesia que el Señor le está dando tiempo para que se arrepienta. Abra los ojos, vea quién está ahí y se arrepienta, pero no lo quieren hacer. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. No es a Jezabel, iglesia. No es a Jezabel que la va a mandar en cama, no. Es a usted. Es a usted que anda en ese ambiente. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Eso es un pequeño detallito, como dice el Señor. Tengo unas pequeñas cosas en contra de ti. Jezabel se está metiendo y está metida dentro de la iglesia. ¿Quién es Jezabel? ¿Quién es Jezabel? Cuando nos hablan de Jezabel, lo primero que se nos viene a la mente es fornicación, adulterio, obras de la carne, el engaño entre pareja y las mujeres y estas cosas, pero no es así. Más allá de eso, mucho más allá de eso, iglesia, mucho más allá de eso, del pecado por obras de la carne,
está lo que trae Jezabel a la congregación: rebelión, idolatría. Lo mejor que hace Jezabel y lo peor para la iglesia de Cristo Jesús: intenta detener el ministerio profético. Pero es que los profetas ya no existen. Esa es la mentira que ha metido Jezabel a los ministros de hoy en día, que el ministerio profético ya no existe. Es la manera como Dios se comunica con su pueblo. Es la manera con que Dios se comunica con su pueblo a través de los profetas. El Señor envía mensajes de advertencia a través de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son o somos los que estamos con Dios en todo tiempo, agarrados de la mano de Dios. Y eso nos utiliza ¿para qué? Para enviar las advertencias, para enviar los mensajes, para enviar a decir a las personas: estás mal, endereza tu camino. Y ese es el peor ministerio que el Señor ha creado para esta iglesia, para la iglesia de Tiatira, que permite que Jezabel esté enseñando dentro de su congregación, que Jezabel esté enseñando, que Jezabel le esté enseñando rebelión, que Jezabel le esté enseñando a no hacerle caso al pastor, al ministro. Jezabel es una mujer que tiene autoridad. Cuando hablamos de una mujer, hablo del personaje de la Biblia, pero vamos a hablar de Jezabel, el espíritu. El espíritu. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, él se entrona en aquel que permita, en aquel que le permita. Pero cuando Jezabel busca a alguien, busca una mujer. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento fue lo que buscó una mujer. Una mujer para imponerse, para imponer la autoridad, a través de la seducción, de la fornicación, a través de las obras de la carne, a través de levantarle la carne al hombre que está en autoridad. Trata de quitar al pastor de donde está, o al ministro de Dios de donde está. Trata de bajarlo como sea. Trata de tumbarle el testimonio. Como sea, iglesia. Como sea, se busca la mil manera de hacerlo. Por eso cuando usted vea a Tiatira metida dentro de su congregación, repréndala de inmediato, enseñándole con amor, reprendiendo con amor. Pero debemos detener en este tiempo a Jezabel dentro de la congregación. Se montan en el altar. Ya las danzas no son danzas, ya las danzas son baile. En algunas congregaciones, no estoy diciendo que en todas, hay aquellos que danzan que son danzones y danzarinas, que le danzan a Dios, que lo hacen en adoración a Dios. Pero hay otras que no. Hay otras que lo que arman es un espectáculo para atraer personas. Jezabel se impone al ministro. En este tiempo vemos, he visto y vemos. Y el que me diga que no lo ha visto, gloria a Dios. Tenemos la cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús, sabemos eso. Pero la cabeza de la congregación, ¿quién es? El pastor. El pastor. Si su esposa fue ungida y enviada
y se le entregó el ministerio con usted, pues entonces pastora, pero su pastora tiene que sujetarse al pastor. En este tiempo estamos viendo cómo la pastora decide dentro de la congregación. Y el pastor no, el pastor está trabajando. No, yo todo lo que hago lo consulto con el pastor, está bien. El pastor ni se da cuenta de lo que está haciendo la pastora dentro de la congregación. Por eso es que dentro de muchas congregaciones, iglesias, y lo digo con base, porque lo he visto, lo he vivido, la imagen es la pastora. No la pastora, mi pastora, mi pastora, mi pastora, mi pastora, mi pastora, mi pastora, y el pastor no está trabajando. No, el pastor está bien, está bien. Se está encargando de las cuestiones administrativas de la iglesia. Él me mandó a hacer esto. Y ustedes dirán, oye, ¿qué tiene de malo eso? La esposa del pastor, que es la pastora, se está encargando también de la iglesia. Pero en lo natural está bien, porque es la ayuda idónea del pastor. Pero en lo espiritual está mal, porque están ministrando desobediencia, porque están ministrando que no se sujeten a la autoridad del pastor. Pero que usted es un machista, no, eso está escrito, no lo digo yo. Es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Amén. Amén, iglesia. Que la pastora se haya quedado sola dentro de la congregación y quede ella al frente. Ahí sí. Pero mientras ella tenga la figura de su esposo por encima, ella debe sujetarse a lo que dice el esposo. Así sea pastor, y así sea que el Señor le entregó un ministerio apostólico y profético, o profético, a la pastora. No se crea usted que porque usted es profeta, usted es mayor que su esposo. Por eso es que tenemos que sacar. Y aquí hablo de sacar a Jezabel de las congregaciones. Aquí no les voy a decir que le enseñe, que los levante, que los anime. No, aquí tenemos que sacar a Jezabel de las congregaciones. ¿En qué ataca Jezabel? Primero el pastor, a la autoridad impuesta por Dios dentro de la congregación. Segundo, ¿qué ataca Jezabel? Al ministerio. ¿A qué ministerio? Al ministerio de oración, al ministerio de intercesión, al ministerio de adoración. Todo lo que pueda mantener ligada a la congregación con Dios, Jezabel lo va a atacar. Cuando usted vea que empiezan a criticarse, a hablar, a murmurar de hermano entre hermanos dentro del ministerio, dentro del movimiento, dentro de como sea que se llame en su congregación, de intercesión, adoración, algo anda mal. Actívese y pregúntele al Señor. Ya de sí, cuando empiezan las murmuraciones dentro de la iglesia, ya Jezabel está trabajando. Dentro de la congregación ya Jezabel se está moviendo. Pero cuando dejamos que Jezabel toque la alabanza y la adoración, cuando dejamos que Jezabel toque la intercesión, es porque ya le entregamos el altar. Por eso es que cuando detectamos a Jezabel en la puerta, de ahí no puede pasar. Y esto es así radical. Esto es así radical. Con Jezabel, radical. Cuando la detectamos, deténla. Repito esto, y esto lléveselo grabado en su espíritu hoy. Si permitimos que Jezabel llegue a la adoración,
y permitimos que Jezabel llegue a la intercesión, es porque ya le entregamos el altar. Jezabel no debe llegar a la mitad de la congregación. Debemos detenerla y sacarla, echarla fuera. Debemos enseñarle a la iglesia quién es Jezabel. Debemos enseñarle a la iglesia quién eres tú en Cristo Jesús. Que eres un hijo de Dios. Que tienes autoridad para reprender todo espíritu inmundo. Y Jezabel es un espíritu inmundo que viene a destruir la congregación, que viene a tratar de voltear la congregación, que viene a tratar de bajar a la pastora, al apóstol, al evangelista, al líder, al ministro de Dios que se encuentra por Dios puesto ahí. Lo trata de destruir, lo trata de bajar, lo trata de quitar. Iglesia poderosa en Cristo Jesús, cuando usted detecte a Jezabel, sáquela de inmediato. Sáquela de inmediato. Acuérdese de esto, que nuestra lucha, nuestra batalla no son ¿con quién? Son espirituales, no son con carne ni sangre. No es que usted va a decirle a la persona fuera aquí, sálgase, usted viene a contaminarme la iglesia. No. Vamos a activar intercesión, vamos a activar la adoración, vamos a activar los recursos que el Señor nos entregó para sacar a Jezabel de la congregación. No es sacar a la gente. Si usted hace eso, está mal. Si usted saca a la vieja chismosa de su congregación, está mal. Saque a lo que está operando en ella, no a la señora o al señor. Si va la muchacha con la faldita corta, no saque a la muchacha. Saque lo que está operando en ella. Si viene el muchacho alegre, hey, joven, vamos para acá, estamos libres hoy, vamos para la licorería, saque lo que está dentro de él. Saque el espíritu que está en él, no lo saque a él, porque el Señor no hace acepción de personas. No te metas en problemas con Dios. Pero a Jezabel, radicalmente, córtela. Échela fuera, iglesia. Porque en este tiempo Jezabel está bailando joropo dentro de las congregaciones. Y nosotros, o muchos, le están abriendo las puertas por un espectáculo bonito, por luces, por equipo, por cosas. Gloria a Dios por las iglesias, por las congregaciones que tienen esos equipos, gloria al Señor, si los saben utilizar o si le dan el uso correcto. Pero si armamos el culto, el servicio, llámelo como usted lo llame, en un espectáculo estamos mal. Jezabel está dando vuelta debajo de los pies de usted y usted no se ha dado cuenta. Jezabel está dando vuelta y usted no se ha dado cuenta, iglesia. En este tiempo donde las cosas están poniéndose cada vez más difíciles y vienen peor. En este tiempo donde tenemos que activar nuestras alarmas espirituales, abrir nuestros ojos y activar los radares, toda la artillería espiritual en contra de los espíritus que atacan las iglesias. Jezabel, córtela, échela fuera en lo espiritual. Tiátira, cuando usted tenga Tiátira dentro de su congregación, actívese, active intercesión, active adoración, active todo lo que mueva lo espiritual dentro de su congregación y saque a Jezabel de ahí. Cuando se pare la pastora y diga, aquí mando yo, saque a Jezabel de ahí, reprenda al diablo, ¿yo? Cuando la pastora empieza a hablar mal del pastor, sea echando un chistecito, eso está mal.
Ah, pero es que yo le dije que se levantara a orar y no lo hizo. Eso está mal. Y yo lo he visto, iglesia, delante de toda la congregación lo dice. Qué chistoso. Tremendo chiste, Choco. Dejó mal a su esposo, dejó mal a Cristo Jesús y está sembrando la falta de respeto dentro de la congregación. Y usted, cuando siente esos ataques jezabélicos, échelo fuera, porque usted no está exento de que Jezabel quiera tratar de atacar su mente. Échelo fuera en el nombre de su ministro de Dios. Usted, cuando sienta ataques jezabélicos, échelo fuera. Usted también tiene autoridad por encima de usted, sea cual sea su ministerio. Cuando usted sienta las ganas de ver a la hermana que vino bonita hoy a la iglesia, reprenda al diablo, ¿no? Cuando venga a una mujer bonita o fea a pedirle ayuda a usted, vea lo espiritual, no vea lo bonito, porque entonces ahí es donde empiezan a torcerse las relaciones. Manténgase firme, manténgase con respeto. Cuando nosotros empezamos en el Evangelio, iglesia, nosotros conocimos a un pastor, gloria a Dios por ese pastor, lo bendigo, que para que una mujer le diera un beso, tenía que ser su esposa. Cuando una mujer se acercaba así de lo más alegre, porque bueno, sí, ciertamente, el cristiano es alegre y le gusta abrazar. El pastor lo que le ponía en la mano y se echaba hacia atrás. Ah, no, pero que eso es un machista radical. No, eso es respeto, eso es guardar distancia. Eso es guardar distancia. Ah, porque ese pastor tenía un cable pelado por ahí y no permite que se le acerquen mucho. No, eso es respeto. Eso es darse a respetar. Usted, como ministro de Dios, usted tiene que darse a respetar. Hombre o mujer, tiene que darse a respetar. Usted no puede permitir que todo se convierta en una echadera de broma. Por lo tanto, cuando vea Tiátira dentro de su congregación, saque a Jezabel de ahí. Sardis, gloria a Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues que lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria a Dios. Eso es un problemota. Este tipo de persona afirma, o sea, dice que conocen a Dios, aman a Dios, quieren a Dios, pero no lo hacen. Son las personas que defienden el Evangelio, pero con fortalezas en su corazón. Son personas que ciertamente aman la obra de Dios, pero por fortalezas creadas por hombres, por doctrinas, lo están haciendo mal. Porque predican, porque guían, porque enseñan sabiduría de hombre, estudios. Yo no digo que sea malo estudiar, es buenísimo estudiar. Excelente aquel que tenga la oportunidad de estudiar.
teología, porque va a conocer todo lo relacionado con Dios. Pero si la teología no va acompañada del Espíritu Santo, es una ciencia más. Es una carrera más, una ciencia más, una ciencia metódica, doctrinal. Y el Señor me decía en estos días, iglesia, no todo o lo que está escrito en la Biblia no es literal, o nada de lo que está escrito en la Biblia es literal, es textual, es lo que está escrito. Por eso Jesús hablaba en metáfora. Por eso la Biblia es analogía. La Biblia es alegoría, iglesia. Cuando usted estudie la Biblia, estúdiela con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por los profesores, instructores de teología. Gloria a Dios por esos instructores que saben mucho y saben bastante, miren, y son doctores en teología, y son aquellos doctrinales, aquellos metódicos, aquellos que para enseñar a predicar 3 pasos. Si te sale de esos 3 pasos, no, la prédica no va bien. La prédica no puede salir bien. Si los 3 pasos de la homilética no van. La teología, iglesia, si usted no la estudia con el Espíritu Santo, se convierte en tropiezo en la obra de Dios. Le quitan el poder a Dios. Le quitan lo versátil que es Dios. Le quitan lo original que es nuestro Padre Celestial. El poder de Dios. El poder de Dios, entonces le quitamos el lugar. ¿Por qué? No, porque yo estudié 15 años teología. Y mi apóstol, mi pastor, mi cobertura, entonces me enseñó. Y como él me enseñó, pues entonces así. Porque está escrito en la Biblia, porque está escrito en los manuales, en los estudios de internet, porque están en la computadora. Porque las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, de las 7 iglesias quedan 2, nada más en este tiempo. Si usted con este estudio que hemos hecho de las 5 iglesias anteriores no se ha dado cuenta de que aún están activas dentro de las congregaciones estas iglesias, porque son personas. Usted no me escuchó, no escuchó al Espíritu, está escuchando al hombre. Los metódicos, fortalezas, doctrinas, sabiduría de hombre, llevan todo a la conveniencia. A la conveniencia del ministro de Dios, a la conveniencia del diezmo, a la conveniencia de la ofrenda, a la conveniencia de la honra. Porque el hombre como hombre necesita ser honrado. Siente esa necesidad. Siente la necesidad de ser honrado. En el momento que tú aprendas a vivir como Jesús, en el momento que tú decidas vivir como Jesús, es cuando tú te vas a dar cuenta de que solo toda honra es para Dios. De que tú solo aquí eres un siervo de Dios. Deja de utilizar
de torcer el Evangelio para tu gloria, para tu honra, para tu economía, para tus finanzas. Rompe toda fortaleza. Cuando veamos a la iglesia de Sardis dentro de la congregación, hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Muchos no te van a escuchar, ciertamente, pero háblale, dile. Toda profecía, o las únicas profecías son las que están escritas en la Biblia, no hay más profecía. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Al Espíritu Santo ya no le habla a nadie. Pues si ya no tiene más nada que decir, ¿qué va a decir? Ya todo está escrito. Y lo peor, esta clase de iglesia o de persona se levanta en contra de los siervos de Dios. Critica a los siervos de Dios. Murmura en contra de los siervos de Dios. Malponen a los siervos de Dios. Le dicen mentirosos, falsos profetas, hombre común. Tú no puedes predicar eso porque tú eres un hombre común. Wow. Por eso es que nosotros, cuando vemos la iglesia de Sardis dentro de las congregaciones, hay que atacarla. Hay que atacarla. Pero hay que atacarla no con sabiduría de convencimiento. Porque si usted pone a conversar con ellos se conocen la Biblia. Y te van a dar la vuelta y 5 vueltas y hasta te pueden convencer a ti. Pero cuando tú vienes con el Espíritu Santo de Dios, habla, que deja que hable el Espíritu Santo. Que no seas tú, que sea Dios hablando a través de ti. Rompe fortalezas, destruye doctrinas. Toda sabiduría de hombre la echamos por tierra y la echamos fuera a los muladares. Tenemos que romper con esos cristianos que tuercen el Evangelio a su conveniencia o para su conveniencia. ¿Cómo hacemos eso? Dándole el poder al Espíritu Santo, enseñándole a la iglesia que el que manda dentro de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. No la teología, no la homilética. El que te va a enseñar a predicar, iglesia, no es la doctrina. El que te va a enseñar a predicar no es la teología, no es la homilética, no es el doctor en homilética. El que te va a enseñar a hablar detrás de un púlpito se llama Espíritu Santo de Dios, porque no eres tú el que está hablando. El que está hablando, el que debe hablar a través de ti es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que yo no comulgo con esos títulos, escuela dominical. Sí, la escuela dominical, no, la escuela dominical. Abre una escuela bíblica y enséñale a tu congregación. Usa el domingo para que Dios hable a la congregación. ¿De qué sirve, iglesia? Si tenemos años y años con las mismas personas dentro de la congregación, enseñándole la Biblia, lean la Biblia, y en las escuelas bíblicas le enseñamos la Biblia. Pero entonces el domingo también le voy a hablar de algo que ya le hemos visto. Deja que el Señor hable, deja que sea el Señor. Enseñémosle a la iglesia de que es el Espíritu Santo, no la teología, no el instituto bíblico. Repito, es bueno como conocimiento y cultura general conocer la teología. Es necesario para nosotros estudiar la Biblia. Pero más necesario es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
Si la palabra, y la palabra lo dice, si la palabra no tiene espíritu, no sirve. Si la teología no tiene espíritu, es una ciencia más. Y la teología, déjeme decirle en este tiempo, los años de teología con doctorado, con magíster, no te lleva a la salvación. Si tú eres doctor en teología y piensas que porque tú eres doctor en teología ya estás salvo, déjame decirte que estás equivocado. Porque si tú eres doctor en teología y te conoces la Biblia de atrás para adelante, adelante para atrás, pero criticas a tu hermano, estás mal. Ya tienes una puerta abiertita, directo al infierno. Por eso, cuando veamos a la iglesia de Sardis dentro de nuestra congregación, deténla. Deténla. Filadelfia, la iglesia amada, la iglesia soñada, donde todo pecador dice que está. La iglesia de Filadelfia y la Odisea, la que nos falta. Tú hablas con alguien y te dices en qué iglesia estás tú, Filadelfia, sea lo que sea. Y no es que está hablando en fe, ¿no? Es una apariencia. Es al querer demostrar algo que no es. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. La iglesia de Filadelfia es aquellos que vivimos para adorar, que vivimos en santidad, que guardamos la palabra, que vivimos por fe y para fe. Aquellos que somos atacados por los fariseos y por los escribas, aquellos que viven el Espíritu, aquellos que aman a su hermano, aquellos que no critican a su hermano, aquellos que juzgan con juicio santo a su hermano, aquellos que no están pendientes de los zapatos del pastor. Y si llegan a ver los zapatos del pastor, oye, ¿el pastor qué le pasa? Vamos a comprar unos zapatos al pastor o al hermano que está al lado. Oye, mi hermano, esa corbata que usted tiene está bien fea, ¿oyó? No se la quita. Si usted no va a resolver nada de la situación de su hermano, cállese. Viva para adorar, viva en santidad, guarde la palabra, viva por fe y para fe. Si usted es atacado por los fariseos, no importa, dele gloria a Dios. Si los escribas, que son los metódicos, lo atacan, no importa. Dele la gloria a Dios y viva en el Espíritu, conectado con Dios, conectado con Dios. Esta es la iglesia que va a ver a Dios. Esta es la iglesia que va a entrar al reino de los cielos. Esta es la iglesia deseada por el hombre santo y por Dios. Por el hombre santo y por Dios. Por todo aquel que pretenda llegar o que quiera llegar a la iglesia de Cristo Jesús. Esta es la iglesia que nosotros deseamos estar. Y para nosotros estar en esta iglesia, tenemos que amar a Dios. Tenemos que tener un corazón limpio. Un corazón limpio, iglesia. Eso sí está difícil en este tiempo. Donde el amor se ha muerto, se ha enfriado. Donde la benignidad se ha perdido, la bondad la hemos destruido y sacado de nuestras vidas. Cuando yo veo a alguien pasando trabajo en la calle, lo primero que me viene a mi espíritu o a mi corazón o a mi mente es decir, oye, pero y entonces yo estoy peor que él, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo si yo estoy peor que tú? Y resulta que tú tienes alimento en tu casa,
Iglesia poderosa en Cristo Jesús, tenemos que levantarnos, tenemos que amarnos, tenemos que demostrarle al Señor cuánto le amamos. ¿Cómo demostramos al Señor que le amamos? Amando a nuestros hermanos. Amando a nuestros hermanos. Y cuando hablo de nuestros hermanos, no hablo de nuestros hermanos biológicos solamente, hablo de nuestros hermanos espirituales. Amamos de corazón a nuestros hermanos. No podemos, iglesia, no podemos iglesia, hablar mal de nuestro hermano. Tenemos que darle obras a Dios. Lo que va a determinar qué iglesia estás tú son tus obras. Son tus obras. Intenta estar en la iglesia de Filadelfia. Trata con todo lo posible y lo casi imposible de estar y de ser y de estar en la iglesia de Filadelfia. Pero es que no, solo Dios es santo, tú no eres santo, tú no puedes ser santo. La iglesia, la Biblia te manda a ser santo. Dios te dice ser santo. ¿Cómo yo soy santo? Pues yo soy santo. Santidad. La santidad no es algo que te da el Papa o que te da alguien o que te da un cónclave o que te da una reunión de curas. La santidad la decides tú en tu vida. ¿Cómo decides tú? Vivir de la mano de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo, renunciar a los pecados, renunciar a las cosas malas. Te caíste, te levantaste, pero por eso no te vuelves a caer. No estás exento, ¿no? Tú eres santo de Dios, no estás exento de no pecar o de que no vengan mentiras a tu mente. Eres sensible a ese tipo de ataques. El Hijo de Dios santo es más sensible al ataque del diablo que los que están en el mundo. Pero el Hijo de Dios santo tiene al Espíritu Santo que le dice: epa, no, eso no, échalo fuera, eso está mal, esto está bien. Tenemos al Espíritu Santo y no me voy a cansar de repetirlo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, en el mundo, vino como hombre, 100% hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia, 100% hombre. El único detalle que tenía Jesús en su vida era que tenía el Espíritu Santo activísimo en su vida. Y es lo que lo hacía santo, y es lo que lo mantuvo santo, y es lo que lo mantiene santo. Así como debemos ser nosotros. No imites a Jesús, sé como Jesús. La Biblia dice, y ahí se llenan la bocota diciendo: y haremos cosas mayores aún de las que hizo Jesús. Para hacer cosas mayores aún que las que hizo Jesús, tienes que vivir aún mejor que como lo hizo Jesús en esta tierra. Tienes que vivir como Jesús, tienes que cargar tu cruz, tienes que morirte, tienes que resucitar, tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús, tienes que dar tu vida por la salvación de los demás. Tienes que dejar de bajarte un ratico de la cruz. Tienes que dejar de que yo soy carne, de que la carne, de que la naturaleza adámica. Tienes que olvidarte de eso, iglesia, porque si usted se murió y nació en una nueva criatura en Cristo Jesús, esa naturaleza adámica murió con el viejo hombre. Esa carnalidad tuvo que morirse cuando usted se murió. Por eso es que no comulgo de verdad con los pastores
que le diseñan a la iglesia que usted es un hombre y que usted puede pecar. Porque David lo hizo, porque el otro lo hizo, porque el otro lo hizo y escrito está. Justifican el pecado con lo que está escrito en la Biblia. Pero no le enseñan al hombre a ser santo. Y cuando digo al hombre, hablo de hombre y mujer. Santo, santo, santidad a Jehová. Sin santidad nadie, oiga esto, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo vemos a Dios? Entrando al reino de los cielos. Quiere decir que el que no es santo no entra al reino de los cielos. La iglesia deseada por el hombre, la iglesia deseada por Dios. Que todo el mundo sea de Filadelfia. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. Ah, no, pero todos somos de Filadelfia. Mentira. Mentira, iglesia. Tienes que